Buenas tardes, vamos a hacer la presentación de nuestro video parcial número 1. Somos el equipo 30 y estamos conformados por Alison Ibarra, Alexis García y Mía Saldívar. Para empezar, iremos con la parte C2.1 de la introducción, la importancia de la ética en nuestras vidas. En esta presentación exploraremos por qué la ética es esencial en nuestra vida diaria, cómo influye en nuestras acciones y relaciones y de qué manera podemos aplicarla para construir un mundo más justo y equitativo. La ética nos guía cómo actuar con responsabilidad, justicia y respeto hacia los demás, en un mundo cada vez más complejo donde nos enfrentamos a dilemas en el ámbito personal, profesional y social. Contar con principios éticos sólidos nos permite tomar decisiones correctas y contribuir a una convivencia armoniosa. 1.1 Búsqueda del bien y la felicidad. La búsqueda del bien y la felicidad es un tema central en la ética, porque define cómo deberemos de vivir y relacionarnos con los demás. Si bien hay diferentes enfoques filosóficos, en general, se reconoce que una vida buena no solo implica placer o éxito personal, sino también el compromiso con valores y principios que beneficien tanto al individuo como a la sociedad. La felicidad es el fin último de la vida humana y se alcanza cultivando virtudes como la justicia, la prudencia y la valentía. Ser feliz no significa solo sentir placer, sino vivir de acuerdo con la razón y en armonía con la virtud. Esta es una cita del filósofo Aristóteles. 1.2 Tipos de bienes. Lo que parece ser cierto es que en las posesiones materiales es un bien mayor produce más felicidad en la posesión de un bien menor. El amor de una persona hace más feliz que las posesiones de las cosas, aunque a veces se confunda y crea que la felicidad está en los bienes materiales. La elección del bien mayor es más difícil y se requiere de fuerza de voluntad. Los sentimientos que surgen con lo arduo de eso son sentimientos que requieren esfuerzo. Los sentimientos que acompañan la elección del bien menor son agradables y provocan menos resistencia porque el bien mayor es más fácil de lograr. La ley moral natural es un principio que sostiene que existen normas morales universales inherentes a la naturaleza humana, independientemente de su cultura o creencias. Tiene sus orígenes en la filosofía griega, fue desarrollada por varios filósofos, destacándose Santo Tomás de Aquino. Él afirmaba que al crear el mundo, Dios instituyó una orden natural que refleja su voluntad divina y que los seres humanos, por su capacidad de razonamiento, pueden comprender y discernir ese orden. Las características de la ley moral natural son que es universal, está basada en la razonabilidad, es objetiva y su finalidad es siempre el bien. Tiene varias aplicaciones, tales como los derechos humanos, la justicia social, la protección del medio ambiente, la medicina y la educación. Aunque ha sido sujeto a varias críticas, gracias a la subjetividad de su interpretación, porque aunque la ley moral natural se basa en la idea de principios universales y objetivos, muchos críticos argumentan que la interpretación de estos principios puede ser subjetiva. Lo que una persona considera natural o moral podría no serlo para otra, lo que plantea problemas sobre la universalidad de estas normas. En conclusión, la ley moral natural busca guiar el comportamiento humano hacia el bien. La ley moral natural trasciende las diferencias culturales y religiosas y propone que todos los seres humanos compartimos principios fundamentales de dignidad y respeto. Esta idea refleja la belleza de nuestra humanidad y es un recordatorio constante de que más allá de nuestras diferencias, todos estamos conectados por un mismo deseo de vivir con integridad y compasión. Normas y valores morales. Las normas son lineamientos de comportamiento para una comunidad, definiendo aspectos morales que regulan las relaciones personales para mantener el orden dentro de la sociedad. No suelen estar formalmente codificadas como las leyes, pero son fundamentales en la estructura social. Algunos tipos son las sociales, que tienen como fin la buena convivencia, las jurídicas, cuyo incumplimiento conlleva una sanción, las morales, que son las esperables del individuo y son la base de las normas sociales y jurídicas, y las normas religiosas, que son aquellas que dictan el comportamiento de los miembros en una religión. La regla mide qué tan buena o mala es una acción. La recta razón es un ejemplo de una regla moral. La razón sería considerada el criterio y punto de referencia objetivo. Las leyes son normas jurídicas establecidas por una autoridad legítima, que regulan el comportamiento de las personas. Las leyes son de cumplimiento obligatoria, respaldadas por sanción en caso de no ser cumplidas.
Según Adela Cortina, una filósofa y profesora española, la ética mínima se basa en principios de justicia que deben ser respetados por todas las personas para garantizar una convivencia justa y armoniosa. Estas normas representan los deberes esenciales que cualquier ser humano debe de cumplir para promover el respeto y la igualdad en la sociedad. Un ejemplo de la ética mínima es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración estableció de manera global que los derechos fundamentales deben ser protegidos. Este documento consta de un preámbulo y 30 artículos que detallan estos derechos. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. La razón práctica es un término que se basa en la idea de que las personas, a través de su razón, podemos establecer reglas de comportamiento que orienten sus decisiones y acciones hacia el bien. Los valores universales son considerados los más valiosos y pueden ser compartidos por diversas culturas y sociedades. Entre ellos se encuentran la amistad, la responsabilidad, la tolerancia, la libertad, la paz y la justicia. Y finalmente, los valores personales son características y cualidades de una persona que influyen con cómo se comportan en sociedad, con propósito de elevar la vida a su máxima expresión. Algunos ejemplos de estos son ser perseverantes, tener empatía y estar en contra de la violencia. La conciencia moral es esa voz que todos tenemos, la cual nos indica qué acciones son correctas y cuáles no, es decir, nuestra capacidad de diferenciar entre el bien y el mal. Para que un acto sea grave se necesitan cumplir tres condiciones: que sea incompatible con el bien, que tengas pleno conocimiento del acto cometido y pleno consentimiento, es decir, que el acto fue voluntario. La responsabilidad moral de las personas se basa en su madurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, su estado de angustia, factores psíquicos y factores sociales. El juicio de conciencia depende de valorar la situación del individuo, por ejemplo, su estado civil, a qué se dedica, etc. El término de epikeia es un principio moral y jurídico que permite interpretar y aplicar una norma con flexibilidad cuando su cumplimiento estricto resultara injusto o contrario al bien común. La cooperación al mal se entiende como facilitar que una persona cometa una acción moralmente mala. Por ejemplo, ayudar en un robo que aunque no se participe de manera directa, se contribuye a que se cometa un delito. La cooperación formal al mal es cuando la cooperación del acto malo ajeno es querida por iniciativa nuestra. Y la cooperación material al mal es cuando se basa en la tolerancia al acto, como vender bombas nucleares a países en guerra. Los tipos de conciencia según el grado de seguridad con el que se emite el juicio. La conciencia cierta juzga con seguridad si un acto es bueno o malo, y la conciencia probable define la moralidad de un acto con probabilidad, admitiendo ambas posibilidades. Solo la conciencia recta es la regla moral. Es decir, que solo la conciencia recta puede ser considerada una guía moral confiable. ¿Qué se requiere para formar nuestra conciencia? Esfuerzo por discernir lo correcto, reflexión y estudio constante, practicar el bien y evitar el mal, consolidando el comportamiento, sinceridad para reconocer errores y humildad para pedir consejo, y templanza para diferenciar el placer del bien y el dolor del mal. Tema 2.2. Libertad y responsabilidad. Primero tenemos que entender el concepto de libertad nominal. Este nos dice que se denomina libre al que no está sometido al dominio del otro, sino que es dueño de sí y de sus actos. Todo ser humano, al tener libre albedrío, tiene que ser consciente de que toda decisión tiene sus consecuencias. Estas pueden ser tanto positivas o negativas. Existen dos tipos de libertad: la libertad de coacción. Esta es cuando nuestra voluntad se halla exenta de coacción externa o de violencia, es decir, que lo violento se opone a lo natural, siendo esta su peor enemiga. Asimismo, existe la libertad de elección. Esta es nuestra capacidad de ser conscientes de lo que pensamos y lo que sentimos, es decir, la liberación de toda ignorancia y de nuestros comportamientos impulsivos. Se puede definir como el perfeccionismo ético de la libertad. Entonces, podemos decir que la libertad no es el bien que sacia el deseo humano, sino es lo que condiciona al hombre a alcanzar sus logros.
Podemos decir que la libertad puede estar ligada al amor. Es un camino que le exige al hombre dar lo mejor de sí mismo, y el amor es la afirmación libre del bien. Este amor le permite al hombre iluminar su camino en la libertad. Existen formas de amor. Existe el amor complaciente, de concupiscencia y benevolencia. El amor de complacencia lo podemos definir como permitirnos atraer por lo que se presenta como bueno, mientras que el amor de concupiscencia es el amor a un bien parcial. Es decir, deseamos un bien que no poseemos y solo queremos para obtener cierta satisfacción. El amor benevolente es la forma más alta del amor. Es el amor propio de la amistad. Este radica en su propio interior, es decir, la intimidad entre ambas personas que se complementan generando reciprocidad. Este amor por naturaleza no es individual y por ende es interpersonal. Cuando llegamos a alcanzar esto, podemos decir que nuestro amor ha madurado. Hablemos del modelo de libertad. ¿Alguna vez te has preguntado para qué ser libre? Para el ser humano la libertad es un valor fundamental que le permite desarrollarse, expresarse y tomar decisiones sin restricciones injustificadas. Es esencial para la dignidad humana y la autonomía. Naturalmente vivimos en un entorno donde se expresa a través de la conducta, normas y leyes. El ser humano organiza su vida individual o social conforme a sus libres opciones y convicciones. Sin embargo, existen factores internos que pueden o no ser incluidos por el exterior, ya que podrían limitarnos a no obtener una vida plena. Estos ejemplos son la negación. La negación es una teoría para excusar las elecciones destructivas hechas por las personas. Asimismo, la salud mental. Esta no solo radica en el hecho de no padecerlos, y es en este momento donde la libertad, a partir de una visión psicológica, va a jugar un papel muy importante. Asimismo, la percepción limitada de opciones obliga a persistir en malas elecciones, pensando en la única opción posible de acuerdo a sus circunstancias. El modelo de libertad en sí plantea un acercamiento a establecer tus propios estándares morales y de conducta basados en lo que decidas que es mejor para ti. El inicio del cambio se da cuando presentas nuevas opciones de vida. Solamente tú puedes juzgar si tu comportamiento y elecciones son un problema para ti, sin importar el precio que tengas que pagar por estos comportamientos. Ya lo decidiste y estás dispuesto a pagar el precio. Cuando hablamos del modelo de libertad, tenemos que entender la lucha que este supone contra la anarquía moral. Es esencial renunciar a los juicios personales de otras personas acerca de lo bueno y lo malo y de lo correcto e incorrecto. Este permite muchas veces alcanzar la felicidad personal. Asimismo, el modelo de libertad permite reconstruir sus vidas con su propia motivación y poder creativo, en lugar de que les diga qué y cómo deben conducirse. Entonces podemos decir que solo tú planeas y escribes el guión de tu propia vida. Si entendemos esto, podemos cambiar nuestras vidas. Tema 2.3. Elementos del acto moral. Los seres humanos somos capaces de actuar dependiendo de las circunstancias o las intenciones que queramos transmitir. Estos actos nos definen moralmente y existen dos tipos. En primera, los actos humanos. Estos están originados a partir de la racionalidad que identifica al ser humano. Son realizados a partir de la voluntad propia y la libertad de poder hacerlos. Estos actos nos permiten ser juzgados a partir de la ética y desde un punto de vista moral. También existen los actos del hombre. Estos se originan a partir de la carencia de la racionalidad y libertad. No dependen de la voluntad propia del ser. Estos actos del hombre son amorales a comparación de los actos humanos, ya que son naturales y fisiológicos, tales como respirar, dormir o incluso la digestión. Elementos del acto moral. Objeto moral. Es la acción como tal. Motivo es la razón por la cual se realiza cada acto. Las circunstancias son elementos externos que involucran al acto. Los medios son los recursos utilizados para llevar a cabo la acción. Pueden ser lícitos o ilícitos.
y los resultados, que son las consecuencias y responsabilidades de los actos. Los temas analizados como la libertad, el amor o el propio comportamiento fungen como un objeto representativo de la ética, que pueden ser juzgados desde un punto de vista moral, y en nuestra vida cotidiana podemos encontrar ejemplos tales como estos. En un ejemplo sobre los bienes mayores y menores, en temporada de exámenes mi mejor amiga tiene 3 evaluaciones la próxima semana y son muy importantes para su calificación, ya que mi amiga tiene beca. Sin embargo, el fin de semana me escribe diciéndome que unos amigos la están invitando a salir, todo pagado en un restaurante muy caro y que deberíamos de ir juntas. Bajo esta situación, suena como una invitación muy divertida, siendo este un bien menor. Sin embargo, decido decirle a mi amiga que el bien común será que nos quedemos en casa y estudiemos para los exámenes que vienen. Saber priorizar los sentimientos de las personas por encima de cosas materiales, ya que la ética nos enseña la importancia que los humanos tenemos por encima de cosas mundanas. Hablando de otro ejemplo sobre la libertad de coacción, es cuando vienes de una familia de ingenieros. Toda tu familia cree que vas a estudiar lo mismo o algo relacionado, pero a ti te apasionan las ciencias médico-biológicas. Entonces, a pesar de la insistencia sobre continuar un legado, tú decides estudiar lo que te gusta sin importar la presión de tus padres. Y sería todo. Gracias.